Hola amigos, ¿cómo están? Antes de empezar a desarrollar este video, quiero comentarte que ya salió mi libro que tiene como título El discurso del pesimismo, el paradigma prohibido, en la cual abordo muchos de los temas que desarrollo en los distintos videos, están dentro de ese libro, así que los pueden ver y leer. Dejo el enlace aquí abajo en los comentarios para que puedan ingresar y ver. Bien, en esta oportunidad quiero hablar de un problema, podríamos decir, inherente a la física, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Hay un principio de física que dice que todo está en movimiento, ¿no? Nada es estático en el universo. Muy bien, no sé si alguna vez se preguntaron de dónde surge el movimiento. Generalmente uno se pregunta por qué existe la materia, de dónde surge la materia, pero nadie se pregunta de dónde surge el movimiento. Muchos científicos sí lo hicieron y los filósofos también. Y veamos a qué conclusión podemos llegar. Empecemos con el relato bíblico de Génesis. En el Génesis 1, capítulo 1, nos habla de la creación, cuando Dios crea el universo. Y en ningún momento nos dice en Génesis 1 que Dios creó el movimiento. Sin embargo, estaba ya implícito, porque en uno de los versículos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, el Espíritu de Dios se desplazaba, existía ya el movimiento. Luego dice que en el primer día hizo la luz, el famoso hágase la luz y todo lo demás, pero en ningún momento menciona el movimiento. Bien, en la antigua Grecia había un filósofo que se llamaba Demócrito, que fue uno de los primeros en imaginar, en intuir y en especular que el universo muy probablemente está constituido por pequeñas partículas invisibles al ojo humano que constituyen todos los cuerpos y todos los objetos que forman el universo. Esas pequeñas partículas invisibles para el ojo humano, Demócrito los llamó átomos. Es decir, los griegos crearon la primera teoría atómica de la materia y del universo. Bien, pero ¿qué decía Demócrito del movimiento? Demócrito no sabía explicar de dónde surge el movimiento, él simplemente daba por hecho que los átomos están en constante movimiento. Es decir, Demócrito tampoco sabe responder qué es el movimiento. Después de Demócrito, el filósofo famosísimo Platón, en su también muy leído y reconocido texto que tiene como título el Timeo, en el Timeo Platón explica el origen del universo y cómo se forma el universo. Básicamente lo que dice es que hubo un dios, que es un dios artesano, que le dio forma al universo. Y dice Platón, en primer lugar, que la materia no fue creada, siempre existió y siempre existirá. Pero lo que Platón tampoco puede explicar es el origen del movimiento. Platón, al igual que Demócrito, parte de la base y parte de la idea de que la materia se movía caóticamente, dice Platón en el Timeo, y que luego el demiurgo, el dios artesano, la ordenó. ¿Sí? Pasemos luego a su discípulo, que es Aristóteles. Aristóteles, en su libro Física, intenta dar respuesta a qué es el movimiento y cómo se manifiesta el movimiento y el cambio en la naturaleza, en los objetos naturales. Y no lo puede responder satisfactoriamente. Por lo tanto, tiene que escribir un segundo libro que se llama La Metafísica, y a partir de eso puede hacer concordar la física con la metafísica para recién poder explicar lo que es el movimiento. Y allí postula en la metafísica que existe una entidad que lo llama primer motor inmóvil, que es una especie de objeto o algo que está por fuera del universo y que es lo que provoca o lo que genera y lo que produce el movimiento en la naturaleza y en nuestro universo, digamos. Es decir, para Aristóteles el origen del movimiento hay que buscarlo por fuera del universo. Acá no vamos a encontrar la respuesta. ¿Sí? Eso decía Aristóteles. Pasemos ahora a ver qué pensaban los científicos. En el siglo XVII, Galileo Galilei, el famosísimo italiano renacentista,
fue uno de los primeros en estudiar científicamente el movimiento. Tal es así que enuncia la formulación matemática y algebraica de la caída libre. Caída libre es cuando un cuerpo cae sin que nada lo detenga, vamos a decir así. Galileo se da cuenta que en la caída libre intervienen tres variables: la variable altura, tiempo y la gravedad también, ¿no? El factor gravedad. Y lo importante que hace Galileo es que lo puede explicar matemáticamente, que no es poco. Pero Galileo tampoco sabe el origen del movimiento, no lo sabe. Él lo que sí puede hacer, como la mayoría de los científicos, es tomar un fragmento de la realidad y explicarlo matemáticamente, pero no puede explicar el origen de esto tan misterioso que es el movimiento. Pasemos a Isaac Newton, para muchos el más brillante científico de todos los tiempos, por encima de Albert Einstein, ¿no? Sostienen algunos. Bueno, Isaac Newton, con su publicación Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado en 1687, postula las tres famosas leyes de Newton, y en la segunda es la segunda ley del movimiento, llamada el movimiento, en la cual tiene una famosísima fórmula que uno la estudia en el colegio, ¿no? Que dice: fuerza es igual a masa por aceleración. Digamos, es la explicación, la formulación matemática del movimiento, que luego esta fórmula pudo ser perfeccionada con cálculos vinculados con derivadas, con integrales, con límites después, que la hicieron mucho más precisa. Pero Newton logra explicar con mucha precisión qué es el movimiento y lo vincula también con la gravedad. Pero no puede explicar el origen del movimiento, cómo surgió el movimiento en el universo. Nadie lo sabe. Veamos qué sucede después. El famosísimo y destacadísimo científico Albert Einstein, en el siglo XX, con su famosa teoría de la relatividad general, también postula una de las especulaciones más brillantes para explicar la gravedad. Para Einstein, la gravedad, que tiene que ver con el movimiento, la gravedad no es una fuerza, sino que la gravedad hay que explicarla como un problema geométrico. Es decir, hay cuerpos que son muy grandes y muy masivos que producen una curvatura del espacio, y esa curvatura hace que los objetos cercanos sean atraídos o sean incididos, ¿sí? Que sean afectados, esa es la palabra, sean afectados por ese cuerpo masivo más grande, ¿sí? Es decir, Einstein logra explicar la gravedad y por ende el movimiento a través de a través de un postulado geométrico del espacio, lo cual es brillante. Pero también Albert Einstein no logra explicar satisfactoriamente cuál es el origen del movimiento en este universo. Veamos qué sigue después, la famosa física cuántica o mecánica cuántica. Para el científico Werner Heisenberg, premio Nobel de Física en 1931, para él, bueno, las partículas, los electrones, las partículas subatómicas están siempre en movimiento, ¿sí? Y como ya habíamos visto en otro video, en las partículas no se puede establecer su velocidad ni su posición, no importa. Pero lo que sí, también en la física cuántica, las partículas subatómicas tienen y están en movimiento, aunque no se sabe por qué ni cómo. Asimismo, y luego de un tiempo, se postuló también que los electrones tienen algo que se llama spin. El spin es el movimiento intrínseco del electrón, ¿sí? No se sabe también por qué, cómo surge ese movimiento inherente a esa partícula. Posteriormente, y para ser mucho más actuales, la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, mejor dicho, explica la formación y la conformación de la masa en las distintas partículas. Bueno, no importa, eso es un tema muy complejo.
a lo que quiero llegar es que en estos campos de Higgs y partículas de Higgs también ya están en movimiento todas esas entidades y no se sabe de dónde y por qué las partículas de Higgs o los bosones de Higgs están en movimiento. La conclusión es que nadie sabe, ni los científicos, ni los filósofos, ni las religiones, por qué existe el movimiento. Lo extraordinario de todo es que el movimiento está y pareciera que el universo se mueve en forma de espiral, ¿no? Como la famosa espiral logarítmica, como las galaxias y muchas otras cosas. Es un misterio responder por qué. Lo que yo les sugeriría es que pregúntenle a su profesora de física de secundario o de la universidad, de dónde surge el movimiento, cómo se origina el movimiento en el universo. ¿Y saben qué? No lo saben. Lo que sí les pueden dar es la explicación y la fórmula matemática de cómo calcular el movimiento en un fragmento de la naturaleza, pero no en el origen, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya interesado. Me gustaría que hagan algún comentario aquí en los comentarios de abajo y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego, amigos.